Esther María Flores González. Inalia Beatriz Flores Vázquez. Buenos días, licenciada, presente. Buenos días. Michael Stanley Franco Benavides. María Auxiliadora Guevara Gómez. Esther, ya lo veo. También, yo también ya lo agregué. Me había quedado en María Auxiliadora, que también ya la agregué. Katie Elizabeth Lazo Escobar. Natalia Susana León Amaya. Marta Isabel León León. Vanessa Carolina Molina Aguilar. Buenos días, Lic, presente. Buenos días. Elizabeth Beatriz Munguía Rubí. Buenos días, Lic, presente. Buenos días. Cecia Rebeca Pacheco Villatoro. Fabiola Elizabeth Pérez Guzmán. Carlos Samuel Quintanilla Canales. Buenos días, presente. Mónica Sujei Rivas Pineda. Wendy Beatriz Rodríguez Chavarría. Bien, Eduardo Andrés Romero Zúñiga. Buenos días, presente. Bien. Jonathan Omar Rubio Rubio. A ver, Ceci, ya la agregué también. Ashley Unice Salgado Madariaga. Cintia Dalí Sarabia Chavarría. Xochitl Miroslava Somoza Turcios. Buenos días, Lic, presente. Bien. Diego Francisco Villatoro Morales. Daniela Monserrat Villada Ortiz. Buenos días, Lic, presente. Buenos días. Bien. Jessica Ivette Zelaya Quintanilla. Bien. ¿Alguien más que haga falta en asistencia de este día? Buenos días, hago falta yo, Lic. Me pido Buenos días. Espinosa. Listo, ya le agrego. Vamos a ver quién más. Ya están todos. Buenos días, Lic, Buenos días. Ok, ya le agrego. Listo. Bien. Entonces, creería que ya estamos con la asistencia, entonces solamente me dan un segundo mientras les comparto la pantalla con el contenido de este día. Hacerles saber que el contenido versa más bien sobre el derecho a la familia y la autonomía con el derecho civil. En este sentido ya hemos hablado que el Código de Familia se separó directamente del Código Civil. Este tema ya lo hemos mencionado, pero en este caso, en esta clase vamos a ver específicamente el derecho de familia como tal. Es decir, no es nada más el tema de familia, sino entender el nacimiento de una nueva rama del derecho, que es el derecho de familia, y que se aparta completamente del derecho civil. Vamos a ver, como ya se nos había más o menos explicado en clase, las diferencias que existen respecto a los derechos que protegen cada una de estas ramas. ¿En qué sentido? Vamos a ver, el derecho civil, pues obviamente habla de los derechos individuales, derechos patrimoniales, sobre los bienes, fungibles, no fungibles, etc. Ustedes ya están viendo esto en otra materia completamente distinta y vamos a ver entonces sobre qué va a versar el derecho de familia, cuáles son los derechos que protegen, de qué forma existe esa separación y por qué es necesaria. Ya como les había dicho, como un antecedente habíamos hablado de esta separación respecto del Código Civil con el Código de Familia. Pero quizá vamos a tocar brevemente este tema porque realmente no es muy amplio y creo que calza bastante bien
porque es necesario hablar de estas ideas antes de poder pasar al siguiente tema, que ya es directamente la unión matrimonial. Y también, aprovechando que esta semana vamos a tener evaluación, entonces no va a ser necesario como reforzar algo en esta clase presencial que vamos a tener, sino directamente ya hacer la evaluación. Ahora bien, vamos a ver la pregunta de metacognición, vamos a ir directamente ya al tema, creo que ya lo van a poder ver un poco más amplio ahí en la pantalla, porque el derecho de familia ya no es parte del derecho civil. Ustedes me van a decir ya como una respuesta lógica, pues bueno, era necesario separar estos dos ramos. Pero ¿en qué momento existió esta necesidad? Por ejemplo, que nosotros leamos el Código Penal y digamos, bueno, la mitad o gran parte, una tercera parte, por ejemplo, del Código Penal lo vamos a derogar y vamos a crear una ley específica para un tema. Y vamos a decir, este es el nuevo código y le ponemos otro nombre. ¿En qué momento nosotros creemos que es necesario? Y podemos ver que esto no nace de la nada. Como ya les he mencionado antes, en el derecho, casi nada nace de forma espontánea. Todo tiene un respaldo, todo tiene una razón por la cual suceden este tipo de cuestiones. Y es que vemos que el derecho es visto como una ciencia, no es solamente como algo subjetivo, como algo objetivo, como los derechos que yo tengo, como las normas o las reglas que yo debo cumplir dentro de la sociedad, sino también es visto como una ciencia, como algo que está en proceso de investigación, es decir, vamos creando nuevas teorías, teorías que las vamos aplicando a ciertos métodos que se utilizan, por ejemplo, en las técnicas de investigación del delito, que es otra materia que me parece que ustedes están viendo en este ciclo, la medicina forense, etcétera. Son teorías que van alimentándose de diferentes ideas que van creando algunos autores. Por ejemplo, hay muchas cuestiones en el derecho que son el resultado de investigaciones doctorales, de investigaciones o de libros de algunos autores que comienzan a tomar fuerza dentro del derecho y que se van adaptando a la ley. Es decir, vamos creando esta necesidad de mantenerlo dentro de la ley, de crear una norma. Por ejemplo, esto nosotros lo veíamos en género y derecho, el tema del feminicidio, que es el resultado de una investigación doctoral respecto al móvil por el cual morían mujeres y cuál era la diferencia a los homicidios en el caso de los hombres. Entonces vemos que esto comenzó siendo una teoría y terminó siendo parte, por ejemplo, aquí en El Salvador, de una nueva ley que se creó aparte, o sea, fuera del Código Penal, pero que es considerado un tipo penal, que es el feminicidio. Entonces, vemos que a través del tiempo, esta idea de que el derecho es una ciencia nos va dando la pauta para que diferentes autores comenzaran a poder ver que no solamente necesitamos derechos por ser individuos, es decir, derechos civiles, políticos, como persona o como ciudadano, sino que nosotros nos relacionamos, somos personas o entes o seres sociales que no podemos ser vistos nada más en nuestra singularidad. Y por lo tanto, estas agrupaciones que nosotros hemos creado desde tiempos muy antiguos necesitan algún tipo de protección. Pero todo lo que nosotros encontrábamos en el Código Civil era visto desde un punto de vista, valga ahí la redundancia, desde un punto de vista muy individual, es decir, de carácter patrimonial. En este caso, por ejemplo, veíamos el matrimonio, que el matrimonio comenzó siendo una figura bíblica de allá en lo que ustedes han leído tal vez en la boda de Caná, como una institución espiritual o un lazo espiritual respecto a otra persona para poder unirse al matrimonio y crear una familia. Sin embargo, se adoptó dentro del Código Civil, pero con una visión meramente patrimonial, es decir, poder cuidar los bienes, poder cuidar el estatus, por ejemplo, en este caso del hombre y de la mujer. ¿En qué sentido? Del hombre, porque si contrae matrimonio, entonces va a tener como estamos en una sociedad bastante patriarcal, o al menos históricamente así ha sido, vemos vamos a ver, ¿cómo lo podemos decir? Esta idea de que el hombre va a ser la cabeza del hogar, ¿en qué sentido? Pues el hombre era el que toma las decisiones, el que decide sobre su familia, el protector, el proveedor, etc. Y esa idea también viene de la Biblia. Pero también tenemos, en el caso de la mujer, al ser la esposa de, a tal punto que, como ya les había mencionado,
Históricamente se colocaba el de y el apellido del hombre, y los hijos llevan primero el apellido del padre y luego el de la madre. Es decir, era visto desde esta arista, en el sentido de poder cuidar el patrimonio, saber a quiénes se le iban a heredar los bienes, que esta mujer era la esposa de, es decir, tenía derechos sobre lo que pudiera quedar en esta herencia. Entonces, lo entendíamos desde esta idea, desde el hecho de pensar en el patrimonio, pensar en los bienes de esta persona, en el apellido, es decir, en el linaje que podía eh, resultar de esta unión. Pero no lo veíamos desde un punto en el cual los miembros de la familia, cada uno de ellos tenían derechos. Por lo tanto, después de los derechos de segunda generación, que son derechos económicos, sociales y culturales, se comenzó a hablar de la necesidad de derechos sociales. Sobre todo, hablar de los derechos al trabajo, hablar del derecho a la familia y otros derechos más como que tienen que ver con la cultura, etc. Pero esta separación no fue tan rápida como pudimos nosotros haber creído. Estamos hablando de un Código Civil de 1860 y apenas esa separación, la creación de este nuevo código se dio en el año de 1994. No fue tan reciente, no fue tan rápido, es más, tardó al menos como unos 10 años el ir planeando, el ir redactando ese nuevo código civil, ese nuevo código de familia, y tardó un año en entrar en vigencia. Sin embargo, esta creación del Código de Familia trae, digamos, da a luz una nueva perspectiva de lo que nosotros vamos a entender como familia. Y no lo veamos solamente porque se dio en un año, digamos, relativamente reciente, en el año de 1994, sino que esta perspectiva nueva del derecho de familia incluye ciertas cuestiones que ya en otros países ya se venían dilucidando. Por ejemplo, el hecho de la libertad de poder crear la familia como nosotros lo creamos conveniente. Que sí es cierto, en países más radicales, pues no hay tanta libertad de poder crear familia de diferentes maneras, que la única manera de poder hacerlo es de forma consanguínea o a través de la afinidad, es decir, nuestros parientes, por ejemplo, la familia política, como nosotros culturalmente lo conocimos. Los suegros, las suegras, cuñados, cuñadas, etc. Nada más. Esa es la única forma. Pero en otros países es muy difícil poder eh, tener figuras como la adopción. Por ejemplo, en países como Marruecos hay algo que se le llama calafa, que en este caso es, por ejemplo, los niños que no tienen, o sea, son abandonados, los regalan o simplemente los dejan en algún lugar como asilos, como lugares, casas de acogimiento, etcétera, los dejan en completo abandono, se llevan a esas instituciones que se llaman calafas, pero ahí hay una cuestión bastante cultural, o sea, se impregna bastante la cultura, porque normalmente los niños, o sea, los hombres, digamos, en este caso, pueden ser adoptados, ellos no los ven como una figura de adopción, sino como una figura de acogimiento, llegan, esta familia lo puede acoger, como les digo, no hay una figura como tal de adopción, pero en la cuestión que tiene que ver con las niñas es diferente, porque en el caso de las niñas, la persona que quiere, entre comillas, adoptar, tiene que dar una dote. Y difícilmente existe una perspectiva de género respecto de este tipo de adopción. Es decir, las niñas son vistas como, si usted fuera a contraer matrimonio con ellas, tiene que dar una dote para poder acogerla o poder adoptar. Y es bastante complejo realizar este proceso, no a cualquiera se le puede realizar. Pero este es un tema bastante delicado, pero lo que les trato de decir es que la adopción, por ejemplo, es un tema que puede variar dependiendo del país en donde se pueda estar tocando este tema. Entonces vemos que por lo menos la familia acá en El Salvador, ya dentro del Código de Familia solamente tenemos 3 formas de poder entender que existe familia, y esto lo adoptó el Código de Familia porque en ese momento histórico solamente esas 3 formas se conocían, y eso ya se los había mencionado. Por consanguinidad, es decir, porque existe un vínculo de sangre con las personas con las que yo vivo, por eso puedo considerar que es mi familia. La segunda, que es por un vínculo matrimonial,
Por ejemplo, si yo me caso, mi esposo, yo puedo decir que él es mi familia, no porque compartimos un vínculo de sangre, sino porque nos une un vínculo matrimonial. Se disuelve ese vínculo matrimonial, ya no hay un tipo de relación, ya no hay absolutamente nada. A menos que exista una situación de violencia intrafamiliar, yo puedo decir, mire, es que nosotros estuvimos casados, es que existió una relación interpersonal entre él y yo, y ahí sí puedo denunciar un hecho de violencia intrafamiliar. Pero a partir de ahí se disuelve el vínculo, yo ya no tengo por qué pedirle, por ejemplo, alimentos a esta persona, no tengo por qué pedirle algún tipo de derecho, fidelidad, yo no le puedo pedir fidelidad, que es uno de los derechos y obligaciones que se tienen dentro del matrimonio, y esto no lo digo yo, lo dice el Código de Familia. Yo no le puedo pedir que esa persona me sea fiel porque obviamente el vínculo ya no existe, ya se disolvió. Y la otra forma es a través de la adopción. Y vamos a ir viendo cómo es que se da este vínculo de personas que son adoptadas y personas que pueden adoptar. Pero estas son las tres únicas maneras en que el Código de Familia nos permite que exista un vínculo familiar. La demás, es decir, aquellos que tienen que ver con técnicas de reproducción humana asistida, voluntad procreacional, adopción socioafectiva y otros que ya vamos a ir viendo más adelante, son otras maneras en que nosotros podemos crear familia. Ahora bien, retomando el punto, todo lo que se hablaba de la familia dentro del Código Civil no era visto desde una perspectiva social, desde una perspectiva de derechos, porque somos un conjunto, una agrupación de personas que tenemos una dinámica de familia, sino algo meramente patrimonial. Por eso les mencionaba que hay autores de la doctrina que argumentan que el derecho de familia es un derecho social. Y eso también yo se los preguntaba en clase. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho de familia? Y ya lo habíamos hablado. Es un derecho social. A pesar de estar conformadas por normas que son de orden público, debe ser considerado también como derecho privado. Es decir, hay una mixtura porque tenemos normas de orden público, pero es de orden privado también porque, por ejemplo, nadie me puede decir a mí, mira, debes casarte por este régimen patrimonial o debes tomar esta decisión dentro del matrimonio, porque eso es meramente de la pareja. Eso tiene que ver con el derecho privado, pero hay cierta parte que se va considerando como algo autónomo. A grandes rasgos podemos decir que la mayoría de lo que nosotros conocemos por derecho de familia es de carácter social y la mayoría de autores consideran que es de carácter social. Sin embargo, temas como por ejemplo el matrimonio, que vienen del derecho civil, que es de un derecho privado, se considera que es derecho privado como tal. Pero nosotros vamos a decir en esta materia que el derecho de familia es derecho social. Entonces, al darse esta separación del derecho de familia, se debe considerar como sinónimo de independencia. Es decir, no hay nada del derecho civil que nosotros nos pueda decir, miren, esto va a ser normado de esta manera o esto se va a hacer de esta manera. Solo hay algunas cuestiones que se retoman del Código Civil, por ejemplo, el caso de las personas incapaces o declaradas incapaces, esto se retoma del Código Civil, y también la tutela, porque las tutelas eran parte directamente del Código Civil y se retoman en el Código de Familia, y hay algunas cuestiones nada más que todavía siguen estando normadas dentro del Código Civil. Pero ¿cuál es la pequeña aclaración acá? Cuando nosotros hablamos de las incapacidades del Código Civil, estamos hablando de incapacidades para poder hacer, es decir, para poder obligarse a contraer una deuda, a firmar un contrato, esta incapacidad para poder realizar alguno de estos actos, es decir, actos jurídicos. Sin embargo, la incapacidad del derecho de familia es distinta, porque estamos hablando de un tema de, por ejemplo, contraer matrimonio, tener hijos, etc. Esto ya lo vamos a ir hablando porque la tutela es un tema que vamos a ver, pero creo que está el cómputo 2 o 3, me parece. Pero este es un tema bastante complejo que se regula de forma diferente a lo que está dentro del Código Civil. Pero en la mayoría de temas, pues es bastante independiente el derecho de familia que el Código Civil.
porque esto significa que en otras ramas puede que exista una relación de carácter coordinativo, como les mencionaba, con el Código Civil, puede que haya normas que todavía sean muy parecidas en cómo se regulan dentro del Código Civil, pero son independientes en normas del Código Civil con normas del Código de Familia. Y lo que busca es tratar de mantener una jerarquía jurisdiccional en la aplicación de la justicia. Es decir, los juzgados de familia son completamente independientes a los juzgados de lo civil. Antes, como ustedes se imaginarán, todo lo que tenía que ver con matrimonio, con tutela, con adopciones, absolutamente todo se veía dentro de los juzgados de lo civil. Y ya se imaginan ustedes la sobrecarga que tenían estos juzgados y también los juzgados de paz, porque conocían de ciertos temas que tenían que ver con la filiación, con los hijos, entre muchos otros temas que todavía los juzgados de paz conocen de muchos temas. Pero la mayor carga la tenían los juzgados de lo civil. Al darse esta separación material, o sea, lo que nosotros encontramos en la ley del Código Civil, también se tuvieron que crear nuevos juzgados, se tuvieron que crear la normativa de nuevas autoridades para poder atender esta nueva rama del derecho. Entonces, en términos generales, cuando hablamos de una autonomía, estamos hablando también de la competencia jurisdiccional, de la estructura orgánica material. Es decir, no solo vamos a crear o se creó una nueva ley, sino también teníamos nueva jurisdicción, teníamos que determinar cuál era la competencia, teníamos que definir la estructura de los procesos, porque estamos hablando de la creación de nuevos procesos. Por ejemplo, en el tema del matrimonio no había mucho problema porque, como ustedes saben, quienes pueden autorizar un matrimonio son los notarios, y ya teníamos una ley del notariado que es anterior, de hecho, por mucho tiempo anterior al Código de Familia, no había problema. Ahí mismo nos dice que también podía ser los diplomáticos, que también pueden ser los alcaldes, etc. No tenemos problema con eso. Pero sí se generaba un problema bastante serio respecto a los nuevos procesos. Por ejemplo, cómo se iba a atender aquello que tenía que ver con violencia intrafamiliar, que tiene que ver con violencia de género, que ahora ya hay otra jurisdicción distinta completamente a esto, a los juzgados de familia, pero también teníamos alimento, cuidado personal, relaciones familiares, tutela, tenemos también régimen de visita, comunicación y trato, y todos los demás procesos que yo les mencioné en la lámina que veíamos en la clase presencial. Cada uno de estos procesos tiene una estructura que más o menos, digamos, tenemos una estructura general que ustedes van a ver en procesal de familia, pero cada uno requiere una prueba en específico, una manera de proceder. Por ejemplo, en temas que tienen que ver con el establecimiento de paternidad, ahí lo determinante es la prueba de ADN. En cambio, por ejemplo, en alimentos lo determinante puede ser una declaración jurada de ingresos o egresos, puede ser una declaración de propia parte, etc. Puede ser determinante otro tipo de pruebas. Pero esto era algo que tenía que normar el nuevo código, es decir, el código de familia. La tarea no fue fácil, pero creo que más o menos con el tiempo se ha ido perfeccionando tanto los procesos como la jurisdicción de familia. Entonces, era necesario crear esa ley, la estructura para el proceso, que no podía ser absolutamente única porque entendemos que cada uno de los procesos tiene alguna situación en específico que debe ser tratada de manera diferente. Pero que sí debemos entender que era diferente a otras leyes, por ejemplo, ley de inquilinato, código de trabajo, el código de medio ambiente, etc. Ley de medio ambiente, perdón, etc. Entonces debíamos crear procedimientos muy específicos para el área de familia. De manera tal que ustedes quizá de forma genérica pueden llegar a conocer que la materia de familia como tal es bastante sui generis. ¿En qué sentido? Es mucho más flexible. Ustedes ven, por ejemplo, los procesos penales, que es bastante rígido. Usted hasta le tiene que pedir la venia al juez para poder moverse dentro de la sala, para poder hacer alguna intervención. En cambio, si usted ha ido a un proceso de familia, se va a dar cuenta que ahí es mucho más flexible, más rápido.
no hay tanta formalidad. Y lo que busca esta falta de formalidad es que este tipo de procesos al darse en la familia, pues no es tanto lo que usted va a tener que generar estas formalidades dentro del proceso. Eso ya lo vamos a ir viendo tanto dentro de los temas que vamos a ir viendo en las próximas semanas y obviamente ustedes lo van a ver ya en procesadores de familia. También, ojalá que los tiempos fueran diferentes, que no estuviéramos en situación de COVID, porque si no, me gustaría poder llevarlos a audiencia. A veces dejan entrar a una o dos personas de los estudiantes para que ustedes puedan ver cómo se da una audiencia, para poder estar ahí, para poder presenciarlo, obviamente sin ningún tipo de intervención, pero para que ustedes puedan ver cómo se da una audiencia y van a ver que hasta la sala en la que se da la audiencia es completamente distinta a lo que ustedes pueden ver en una sala penal. Ya allá en procesal de familia ustedes van a hacer simulaciones de audiencia y eso pues ya no me corresponde a mí. Pero bueno, vemos entonces que hace más o menos como 130 años nació el Código Civil y esto pues tiene que ver más con lo concerniente a obligaciones dentro de la familia, pero un tipo de obligaciones que son de carácter patrimonial. Solo el lapso de la vigencia de la ley obliga a una reflexión si tomamos como base la idiosincrasia de determinada sociedad. Es decir, comenzamos viendo primero la protección de los bienes, porque esto es lo primero que nosotros comenzamos a ver al momento de la creación de las leyes aquí en nuestro país. Al menos creo que en la mayoría de países se comienza viendo los derechos individuales, es decir, aquellos derechos de los ciudadanos, los derechos como por ejemplo votar, etcétera, tienen que ver con derechos, pero que comienzan siendo parte de la persona como tal. Y luego tenemos el Código Civil promulgado en aquel tiempo, se diseñó para una sociedad de 100% católica y económica, es decir, con una idea de la sociedad, pero desde el punto de vista de la producción, de lo económico, el valor que tenían los bienes, las tierras, el ganado, etcétera, y de carácter católico porque lo que importaba aquí era el matrimonio, es decir, que las personas se casaran sí o sí, tanto por la iglesia como por lo civil, es decir, daba este acompañamiento. Pero ¿por qué me van a decir ustedes tenía que ver que la sociedad es católica con el matrimonio civil si parecen ser completamente separados? Porque la idea del matrimonio, como ustedes ya se lo imaginarán, viene de de una idea histórica en donde se dio esta unión entre la iglesia y también el gobierno, es decir, el Estado. El representante máximo del gobierno o del Estado siempre consultaba al Papa en turno para poder tomar alguna decisión. Por eso se comenzó a hablar de que el matrimonio tanto era una cuestión espiritual, religiosa, como era algo que también debía ser protegido por parte del Estado a través de sus leyes, pero desde un punto de vista económico, no tanto espiritual. Entonces, diferente e influida por la autoridad patriarcal, lo que significa lo obsoleto resulta ser de este cuerpo legal para una sociedad dinámica y mayormente convulsionada. En ese sentido, pues hablamos de que como sociedad hemos ido cambiando y ya no nos interesa nada más la protección de los bienes, sino que ahora también nos interesa la protección de los derechos de cada uno de los miembros de la familia. Entonces, la pregunta que se genera acá, ya al entender que existe una separación entre el Código Civil y el Código de Familia, es cuánto de orden público y cuánto de autonomía de voluntad se debe observar en el derecho de la familia. Es decir, cuánto le interesa a la sociedad poder intervenir respecto de estos casos y cuánto depende de la voluntad de cada una de las personas. Es decir, por ejemplo, si yo digo, yo quiero formar una familia, pero resulta que yo soy una persona de la comunidad LGBT, yo tengo la autonomía según el Código de Familia para poder crear una familia como yo quiera. Tengo la plena libertad de poder crear una familia. Pero resulta que como soy parte de la comunidad LGBT y tengo una pareja que es otra mujer, por ejemplo, entonces ¿será que esto como no está permitido la adopción, por ejemplo, para personas de la comunidad LGBT, porque la ley especial de adopciones, ya lo vamos a ver más adelante,
dice que se permite la adopción para un hombre y una mujer sin nacidos, implica entonces que yo no puedo adoptar. Y no hay una forma biológica en que yo pueda tener hijos con esa persona que no sea a través de un banco de esperma y de técnicas de reproducción humana asistida, o que esta persona tenga relaciones sexuales con otra persona fuera de la relación. Pero a pesar de que se puede dar por técnicas de reproducción humana asistida o por esta relación sexual con un hombre en este caso, yo no puedo ir a asentar a este bebé y decir, esta mujer que se embarazó es la mamá del bebé y yo también soy parte de la filiación de este niño. No soy papá, pero soy otra mamá. No lo puedo hacer porque no está permitido. Entonces, a lo que voy con la pregunta es, ¿cuánto de mi autonomía de decir yo quiero formar una familia y que mi familia sea formada así, como se los estoy explicando, o cuánto es de orden público? Es decir, que la sociedad diga, no, 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 nosotros queremos parejas heterosexuales. A las parejas homosexuales no les vamos a permitir tener familia, no les podemos permitir que puedan adoptar, y aún si ellos pueden llegar a adoptar, es que aún cuando se hace todo el estudio por parte de la OPA, por mucho que sea una adopción individual, pero si se dan cuenta que esta persona es homosexual, parte de la comunidad LGBT, no les permiten la adopción. Entonces, aquí sí o sí existe una discriminación. Pero lo que voy con la pregunta, ¿cuánto le interesa al Estado decirme, tiene plena libertad de poder formar la familia como usted quiera, y cuánto es de orden público y decirle, no, a ustedes no se lo vamos a permitir? Esta línea es bastante delgada, pero bien marcada. ¿En qué sentido? Pues por lo menos nosotros tenemos claro, cuando se estudia el derecho a la familia, tenemos claro los límites, por lo que yo les mencionaba. La ley especial de adopciones nos dice un hombre y una mujer. No solamente se limita a decir eso, sino que nos dice así nacidos. Código de familia nos dice que el matrimonio está permitido para un hombre y una mujer, nada más. Entonces, es una línea bastante fina, pero bien marcada. ¿Cuánto es de interés público? Pues aquello que no puede transgredir, aquello que moralmente, como sociedad, pues esperamos que no suceda, esperamos que no se dé. Por ejemplo, las relaciones homosexuales, aparentemente, socialmente, pues es bastante reconocido, pero dentro de la ley todavía no lo tenemos admitido, todavía no tenemos una ley que lo permita, y dentro de las leyes que ya tenemos no es permitido. Entonces, ahí es donde tenemos esa pequeña línea, como les digo, pero que hasta el momento sigue siendo bastante marcada porque nuestra sociedad sigue siendo bastante conservadora. Ahora bien, van a ver en pantalla un cuadro donde vamos a ver cuáles son los derechos personales, es decir, derechos que todavía lo tenemos dentro de lo que nosotros consideramos como derecho privado. Tenemos, derecho social, derechos patrimoniales que derivan de aquello que se reguló dentro del Código Civil, y derechos mixtos, que son derechos que nacen de esta nueva mixtura, digamos, de esta nueva conjugación entre lo social y lo privado. Para que ustedes vean por qué es tan difícil poder determinar si estamos frente a un derecho civil o si estamos dentro de un derecho patrimonial, perdón, dentro de un derecho social. Y al final termina siendo una mixtura, pero la mayoría de autores, como les decía, consideran que esto, el derecho de familia, es considerado como derecho social. Dentro de los derechos personales tenemos el derecho a contraer matrimonio. Usted puede elegir a quien quiera para poder contraer matrimonio si la otra persona es mayor de edad y si la otra persona no tiene compromisos matrimoniales con otra persona. Puede tener hijos con alguien más, fuera del matrimonio, antes de casarse, etcétera, pero si no tiene un vínculo matrimonial con alguien, usted perfectamente se puede casar con esa persona. Derechos nacidos de la celebración del matrimonio, la cooperación, la convivencia, el deber moral de la fidelidad, la asistencia económica, todos estos derechos que los vamos a ir viendo, me parece que en la semana 5, sobre el matrimonio. Derecho a divorciarse. Usted puede perfectamente, en caso de que usted ya no quiera seguir unido en matrimonio con una persona, solicitar el divorcio. Pero respecto al divorcio, solamente tenemos 3 causales, que también ya se las había mencionado en clase.
Y vamos a ver también las nuevas tendencias respecto al divorcio, porque, por ejemplo, en México, bueno, al menos en Ciudad de México, recordemos que México es un estado federado, cada uno de los estados tiene leyes en específico, pero al menos en Ciudad de México usted puede ir, solicita el divorcio y no necesita que la otra persona esté de acuerdo o siquiera que comparezca para que se pueda divorciar. ¿En qué se basa a diferencia de El Salvador? Pues bueno, aquí en El Salvador solo tenemos tres causales. Mutuo consentimiento, que las dos personas quieran, digan, bueno, yo ya no quiero estar casado, la otra persona dice, yo tampoco. Pero en la mayoría de casos, uno quiere seguir con la relación y el otro no. Entonces tenemos dos opciones más. Por separación de 1 o más años consecutivos de los cónyuges, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ya no quieren estar casados, pero tienen que vivir en la misma casa porque uno de ellos no tiene dónde ir y la casa es del otro? Por ejemplo, la casa es del hombre, digamos, y la mujer no tiene dónde ir, no tiene más familia aquí en esta ciudad, y la familia de esta persona se ha ido, por ejemplo, a Estados Unidos y no tiene más propiedades, no tiene dónde ir, y ella cuida a los hijos, etc. Imagínense que tienen que vivir en la misma casa. ¿Cómo se da esta separación? Esta separación debe ser física. Esta separación, estamos hablando de una separación de techo, porque antes se le llamaba de techo, lecho y mesa, es decir, que no vivían en la misma casa, que no tenían relaciones sexuales y que no tenían ningún tipo de dinámica familiar. Es decir, que había una completa separación del cuerpo, también así se le llamaba, de estas dos personas para poder divorciar. Pero ¿qué sucede entonces en estos casos? Si las dos personas tienen que vivir juntas porque no tiene la otra persona donde ir, no tienen el dinero suficiente para poder alquilar otra casa o para que uno de los dos se pueda ir a otro lugar, pero ya están separados completamente y ya llevan más de un año y tal vez uno ya tiene otra pareja y la otra persona también o simplemente están separados, no podemos pedir el divorcio por esa causa. Y luego tenemos la intolerabilidad de la vida entre los cónyuges. Ahí estamos hablando cuando existe algún tipo de incumplimiento de los deberes del matrimonio, llámese cooperación, convivencia, fidelidad, asistencia económica, el respeto, porque normalmente en estos casos se da por cuestiones de violencia intrafamiliar y difícilmente en aquellos de infidelidad, en aquellos casos de infidelidad. ¿Por qué? ¿Cómo va a probar usted la infidelidad? Y aquí es donde tenemos este pequeño detalle que lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Cómo vamos a probar esta infidelidad? Solo hay un caso que sí o sí es una forma en que usted puede probar la infidelidad, pero de ahí difícilmente los abogados se aventuran a poder querer probar una infidelidad que no sea de esa manera. Eso lo vamos a dejar para después. Pero solamente tenemos estas tres formas. Imagínense que ninguna de estas tres cuestiones se pueda dar, usted no puede pedir el divorcio. Por mucho que usted quiera disolver este vínculo, que por autonomía de la voluntad decidió casarse, por la misma autonomía de la voluntad debería decidir o poder decidir divorciar. Pero esa es otra discusión que la vamos a tener más adelante. También el derecho a solicitar la nulidad del matrimonio, que este es otro tema que vamos a ver cuando veamos el matrimonio, cuando un matrimonio es nulo, cuando se habla de que existe fraude, cuando hay una carencia de la voluntad de la persona o un vicio del consentimiento. Este es otro tema que vamos a ver después. Derechos derivados a la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental. Y fíjense, cuando teníamos el Código Civil se hablaba de autoridad parental o también ustedes lo pueden conocer como patria potestad. Y fíjense cómo deriva esto del Código Civil, porque se hablaba de patria potestad al hablar de pater, o sea, del padre, que los hijos siempre debían estar con su padre, es decir, dentro de la autoridad del padre. Por lo tanto, ahora nosotros no hablamos, cuando se hizo esta separación con el Código de Familia, ya no hablamos nada más de que los hijos tienen que estar con el padre, sino que hablamos de que los derechos entre el hombre y la mujer, entre el padre y la madre, deben ser exactamente los mismos. Y lo que va a determinar con quién van a estar los hijos es el ambiente en el que se desarrollen cada uno del padre y la madre. ¿Cuál es el ambiente más adecuado para los hijos, si es estar con el padre o estar con la madre? Todavía se da un sesgo bastante marcado
en los juzgados de familia, en donde se cree que los hijos no pueden estar en un mejor lugar que no sea con la madre. Y esto en muchas ocasiones es un error, porque no siempre están bien con la madre, no siempre es el mejor ambiente y no siempre se desarrollan bien los hijos estando con la madre. En muchas ocasiones es mejor que estén con el padre, pero como en esta idea tan patriarcal de que la madre debe ser siempre, tiene este instinto materno y debe ser siempre cuidadora, entonces pensamos que es lo más adecuado que estén con la madre, pero no siempre es así. Y ahora ya no se habla ni de patria potestad, ni tampoco se habla de autoridad parental, se habla de responsabilidad parental, porque se entiende que el padre y la madre son responsables y no solamente puede ser el padre y la madre. Imagínense que por alguna razón pierda la autoridad parental, como le llamaban antes, o pierda la responsabilidad parental, el padre o la madre, puede haber otra persona, puede ser la abuela, abuelo, tío, tía, etcétera, alguien más de la familia a quien se le puede asignar la responsabilidad parental porque posiblemente sus padres fallecieron, porque posiblemente perdieron esta autoridad parental. Entonces, ahora se habla de que hay personas que son responsables de estos niños, niñas o adolescentes. También tenemos el cuidado personal de los hijos, que antes, como les decía, se le llamaba patria potestad, no se le llama así aquí en El Salvador, se le llama cuidado personal. Régimen de visita, comunicación y trato, la adopción, con excepciones dentro de la ley, por lo que yo les mencionaba, que por ejemplo, la adopción por parejas homosexuales no se da, y el tema del derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia. Esto también ya lo hemos hablado. Esto es como una nueva perspectiva de estos derechos que estaban dentro del Código Civil. Y hay derechos que siguen siendo eminentemente patrimoniales. Por ejemplo, el derecho de las parejas a poder elegir cuál es el régimen patrimonial del matrimonio. Si va a ser por separación de los bienes, por bienes mancomunados, si va a ser por participación de la ganancia. Son los únicos 3 regímenes patrimoniales del matrimonio que nosotros tenemos aquí en El Salvador, y cada uno de ellos lo vamos a ver en clase, cuáles son las particularidades que tiene cada uno, cómo se da y sobre todo cuando se va a contraer matrimonio, que es necesario informarle a la persona cuáles son las particularidades de cada uno de estos y cómo se disuelven. Es decir, al disolver el matrimonio también se disuelve y se liquidan estos regímenes patrimoniales del matrimonio. ¿A qué se refiere eso? Se disuelve el vínculo matrimonial, es decir, la unión de estas dos personas, también se tiene que disolver el régimen patrimonial por el que se casaron. Sobre todo se da en el de participación en las ganancias y en el de bienes mancomunados. ¿En qué sentido? Si hay separación de bienes, pues se entiende que cada uno tiene lo suyo, que aunque se haya dado dentro del matrimonio, cada uno tiene lo suyo, está a nombre de cada uno, no hay nada que disolver. En cambio, en el de los bienes mancomunados se entiende que todo lo que van adquiriendo va siendo de común acuerdo, o sea, que va a ser para los dos. Si es, por ejemplo, una propiedad, si es un carro, si son bienes muebles o inmuebles, puede suceder que uno le compre el derecho al otro o vendan, por ejemplo, este carro y la mitad de la ganancia va a ser para uno, la mitad de la ganancia va a ser para el otro. A esto se le llama liquidación. Tienen un tiempo establecido para poder vender las propiedades, los bienes, acciones de una empresa, etc. Hay que pensar en todos los escenarios posibles. Y una vez que se ha hecho estas ventas o que cada uno ha querido vender o comprar el derecho del otro, se liquida. Es decir, esto te corresponde, esto me corresponde a mí, me depositas en esta cuenta lo que se ganó de la venta de este carro, me depositas lo que se ganó de la venta de esta propiedad, etc. A esto se le llama liquidación. Pero nos decía un juez de familia, él lleva más de 20 años dentro de ese mismo juzgado, de hecho ahora está en una cámara, y nos decía, la mayoría de veces la gente se casa, ya sea por bienes mancomunados o por bienes separados, pero dentro del divorcio no mencionan absolutamente nada. Prefieren decir, miren, no tenemos bienes que disolver ni liquidar, pero para no estar en toda esta tramitología y solamente
él nos menciona que en su experiencia ha conocido un solo caso en el cual se ha buscado liquidar una participación en la ganancia. Y esto era porque las dos personas habían formado una empresa y era necesario poder liquidar este tipo de régimen patrimonial del matrimonio. Sobre la participación en la ganancia, su definición y cada uno de estos regímenes lo vamos a ver en otra clase. También pensión compensatoria y pensión alimenticia especial. Estamos hablando obviamente de un carácter económico. Y esto, como ya saben, los alimentos 100% siempre se tienen que dar a los hijos. Siempre se le tiene que garantizar. ¿Por qué les digo que siempre es así? Por mucho que usted diga, no, yo no, o que su cliente le diga, yo no le voy a pedir alimentos a ese hombre, yo a esa mujer no le voy a pedir nada, mi hijo no necesita, no le va a andar mendigando nada, lo que sea que le diga, siempre a usted le van a pedir que se pronuncie sobre los alimentos. Es más, le pueden hacer una prevención y le van a decir, mire, es necesario, sabiendo que hay hijos, le van a hacer una prevención. Mire, necesitamos que se pronuncie sobre los alimentos. Y no le van a admitir si usted no se pronuncia en esa demanda sobre los alimentos. Por mucho que esta persona le diga, no, es que yo no quiero nada, aunque sea un mínimo, debe pedir, porque el derecho no es que va a decidir la madre cuánto quiere o el padre va a decir cuánto quiere. El derecho de alimentos es del hijo. Por lo tanto, siempre se va a colocar dentro de la demanda. A diferencia de lo que sucede con la pensión compensatoria y la pensión alimenticia especial. Cuando veamos alimentos, vamos a ver la definición de cada uno de estos. Pensión, a grandes rasgos, pensión compensatoria es aquella que se da, por ejemplo, cuando dentro del matrimonio se ha dado una situación en la cual hay una desventaja de uno del cónyuges al momento del divorcio. Por ejemplo, que, digamos, esta mujer nunca trabajó para poder cuidar a los hijos, para ayudarle al hombre, para que él pudiera estudiar, para que pudiera trabajar, y toda la vida se dedicó a ese hombre, ella nunca pudo trabajar por estar al pendiente de los hijos, etc. Y al momento del divorcio, todas las propiedades, todas las ganancias, toda la ganancia económica siempre es para el hombre porque él pudo desenvolverse dentro del carácter económico, social, etcétera, y ella no pudo por querer ayudarlo a él a que él creciera económicamente, y a pesar de esto, todos los bienes, todas las propiedades, todo está a nombre del hombre, entonces ella se va a quedar sin casa, sin nada, sin absolutamente nada. Entonces a esto se le llama pensión compensatoria, en el sentido de que le va a compensar el hecho de que por cuestiones del matrimonio, ella no se pudo desarrollar como pudo haberlo hecho. Ya vamos a ver diferentes casos y diferentes ejemplos. Y la pensión alimenticia especial, que hace referencia a una situación muy específica. Por ejemplo, se dio un caso en el cual se estaba dando el divorcio, pero esta señora dijo que ella tuvo una hija de este matrimonio, pero a partir de ese parto, ella tuvo un problema del corazón, o sea, un problema cardíaco, que ella no puede hacer casi ni siquiera alguna fuerza, porque entonces ella se pone bastante mal y es necesario poder hospitalizarla, etc. Entonces ella no puede trabajar, ella no puede hacer absolutamente ningún esfuerzo porque tiene este problema. Entonces se pidió una pensión alimenticia especial de este señor que ya se había ido a Estados Unidos, tenía su familia allá, etcétera, para que le pudiera dar a esa mujer, porque honestamente no había forma en que ella pudiera mantenerse, pero también él dijo que le quería ayudar para que le hicieran una operación a ella. Entonces le mandó $3,000 para que se pudiera hacer la operación y le estaba dando una pensión alimenticia especial. Y vamos a ver otros casos también donde puede ser admitido esta figura. También tenemos derechos económicos derivados de la unión no matrimonial. Sobre la unión no matrimonial es un tema que vamos a ver en la próxima clase, así que lo vamos a dejar ahí en pausa porque eso lo vamos a ver después. Derechos derivados de la administración de la comunidad diferida, de los bienes en el matrimonio, que como les dije, también es un tema que vamos a ver en el matrimonio, y la administración de los bienes de los hijos menores de 18 años. Sobre todo en el caso de las tutelas, se da este derecho. La tutela no es solamente para el cuidado del hijo, que esté bien, que se alimente bien,
que no se enferme, que no le pase nada, que puede estudiar, estar pendiente de este niño, niña y adolescente. No solamente eso. También hay otra parte que es sobre la administración de los bienes. Imagínense que hay un niño de 5 años y este niño de 5 años, sus papás murieron en un accidente, pero resulta que ambos habían dejado testamento y le dejaron todos sus bienes a este niño de 5 años. Pero no dijeron quién iba a administrar esos bienes en caso de que pudieran haber muerto. Entonces se debe nombrar un tutor, o sea, hacer este proceso de tutela. El juez debe verificar quiénes a su alrededor podrían ser las personas familiares que puedan ser parte, que puedan fungir como tutores para el cuidado de este niño y también para la administración de sus bienes. Vamos a ver que en la tutela, cuáles son las funciones que tienen los tutores, las obligaciones que deben cumplir, porque debe haber deben hacer se me ha ido la palabra. Deben hacer, hay unas auditorías en las cuales ellos deben dar un informe anual de cómo se han administrado los bienes. En caso, por ejemplo, de que necesiten más de la cantidad asignada cada año, deben justificar por qué, etcétera. Eso ya lo vamos a ir viendo. Y luego tenemos derechos mixtos. Por ejemplo, el derecho a los alimentos derivados de la responsabilidad parental tiene un carácter económico, pero a la vez un carácter social en el hecho de cuidar a los hijos a través de darles estos alimentos. Alimentos entre parientes, por ejemplo, yo le puedo pedir alimentos a mis hermanas, o mi abuela o mi abuelo me pueden pedir alimentos a mí, porque es un derecho social, económico, pero a la vez tiene un componente social. Protección a la vivienda familiar, también habíamos hablado en la clase presencial respecto a esta figura, es decir, proteger esta vivienda para que lo puedan gozar los hijos menores de 18 años y al cumplir la mayoría de edad, entonces ya se puede enajenar este bien. Ya lo puede vender, lo puede alquilar, lo puede hipotecar, puede hacer absolutamente lo que quiera. Mientras tanto, no. Y los derechos relativos a la identidad. Esto sobre todo tiene un carácter bastante importante cuando veamos el estado familiar y cuando veamos la filiación. Todo esto para que ustedes vayan viendo los diferentes tipos de derechos y como yo les decía, ustedes pueden creer que el derecho de familia es fácil, pero en realidad cuando ustedes van estudiando cada parte se van a dar cuenta que tiene una complejidad dentro de cada uno de los procesos. Y sobre todo, aún en la teoría, es bastante complejo poder dilucidar ciertos aspectos que dentro de otras ramas del derecho son bastante marcados. Por eso, se los acabo de mencionar, no es nada sencillo poder crear o lograr una normativa acorde al respeto a la protección de la libertad y la autonomía, pero sin poder conculcar algunos derechos o intereses de otras personas. El ejemplo que yo les estaba poniendo, yo quiero formar una familia, tengo la plena libertad de autonomía de formar una familia como yo lo quiera hacer, pero de pronto imagínense que como les decía, tengo una pareja que es homosexual, entonces quiero formar una familia con esa persona, pero no puedo, porque realmente estos derechos yo no los tengo reconocidos. Entonces yo no puedo exigir formar una familia o que el Estado me proteja que yo pueda formar una familia si esto deriva de derechos que yo no tengo protegidos o que no existen al menos en la normativa nacional. Pero entonces, ¿cuáles son las acciones privadas dentro del campo de las relaciones familiares que deberían estar fuera de la autoridad del Estado? Y por tanto reservarse al ámbito de la privacidad o la intimidad de los miembros del grupo familiar y cuáles merecen la intervención legal. Y esta es una pregunta para ustedes. ¿Consideran entonces que todo aquello que tiene que ver con el derecho de familia debería gozar de autonomía, debería decir, bueno, es algo privado, es algo muy mío, como yo quiera formar mi familia, y el Estado no debe tener ningún tipo de intervención o injerencia respecto a eso? No sé si hay alguien que quiera responder esta pregunta, si ustedes consideran que es necesario mantener esta autonomía, esta privacidad que se ha dado siempre dentro del grupo familiar, o consideran ustedes que hasta cierto grado debería haber algún tipo de intervención dentro del Estado, dentro de la familia. Vamos a ver. ¿Alguien que quiera participar? O
Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo de que si bien el Estado tiene que intervenir en ciertas cosas, por ejemplo, para garantizar derechos en todo ese tema del derecho de familia, también creo que primordialmente tiene que haber una autonomía de la voluntad, porque hay que recordar de que uno de los derechos constitucionales principales es la dignidad humana, y de la dignidad humana parte el hecho de que cada persona quiera crear su propio proyecto de vida. Entonces, la intervención de la sociedad o el pensamiento de la sociedad en cuanto a lo que las personas pueden hacer, en cuanto a crear una familia, creo que tiene que disminuir y tiene que primar el hecho de la autonomía de la persona y de que estas acciones sean privadas y que estas personas puedan realmente crear sus proyectos de vida como ellas quieran, sin discriminación. Por ejemplo, lo que se mencionaba de que solamente las personas cisgénero pueden adoptar, es una discriminación hacia las personas transexuales. El hecho de que no exista el derecho a concebir matrimonio para las personas de la comunidad LGBT, etcétera. Entonces, sí considero que debería de ser de esa manera para que todos podamos crear estos proyectos de vida que queremos sin restricciones. Y muchas gracias. Y dale, creo que también María José había levantado la mano. Hola, Lick, buenos días. Sí, buenos días. Concuerdo Ok, ya, bastante con lo mira, que... ya le doy la palabra al compañero. Solo vamos a escuchar a María José y ya lo vamos a escuchar a usted. Ok, diga. Yo concuerdo bastante con lo que mencionaba Idalia y era precisamente esa idea a la que yo me dirigía, que si bien es cierto, el Estado tiene la obligación de garantizar ciertos derechos para con nosotros, es necesario que se respete la decisión que como individuos poseemos, en este caso sería la autonomía personal. El hecho de que se le prohíban a ciertos grupos el no poder formar una familia solo porque las leyes no lo constituyen como tal, estaríamos hablando de una completa discriminación y además de discriminación, el privarle el derecho, porque dijimos que era un derecho social, un derecho que surge y que debería de garantizárseles a todos sin discriminación alguna. El Estado debería de excluirse de las decisiones, en este caso, que como personas les competen. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, creo que había alguien más que quería hacer una intervención. Bueno, Escuchamos. anticipadamente, con respecto a las compañeras, cada quien tiene su opinión, ¿verdad? Pero durante la clase usted mencionó lo que es el orden social. Entonces viene todo resumido a esto de la intervención del Estado mismo, porque prácticamente el orden social lo que nos hace ver es el respeto a las normas y a las instituciones ya creadas por un Estado, ¿verdad? En este caso el nuestro. Y si hablamos de la libertad de decidir con quién formar una familia y todo el tema a eso que hace referencia, bueno, tendría que hacerse una normativa, así como en otros países que se han aprobado los matrimonios del mismo género, es por este mismo orden social que se venga dando también en la sugerencia de la sociedad misma, para que este orden social también haga, bueno, la palabra no la tengo ahorita, pero que compagine con ese mismo orden social para no desorganizar ni crear un caos en la cuestión de las normas y el control de las instituciones, ¿verdad? En referente a los temas de familia en sí. Esa es mi opinión. Ok, muchas gracias. Bien, creo que los tres estamos de acuerdo en un tema en específico, y es que todo parte de la dignidad humana. Y hasta el mismo artículo 1 de la Constitución dice que la persona humana es el origen y el fin del Estado. Entiendo que la intervención del compañero iba como en el sentido de decir, bueno, si nosotros no lo tenemos normado es porque nuestra misma sociedad no ha logrado llevar este tema al pleno de manera tal que pueda crearse una norma, que pueda existir una normativa, ya sea de los matrimonios igualitarios,
de la adopción para las personas homosexuales, transgénero, etc. Pero también, como yo se los mencionaba, en la misma clase se los decía, somos una sociedad bastante conservadora, pero tampoco podemos negar que hay dentro de nuestra misma sociedad grupos que son minoritarios, y no por el hecho de ser minoritarios no significa que no podemos visibilizar sus necesidades. Y esto, como yo se lo había mencionado mucho dentro de la materia de género, y también Idalia lo mencionaba, el respeto al proyecto de cada uno de nosotros. El proyecto de vida que nosotros tengamos es completamente respetable. Sin embargo, hay que entender que si nosotros no tenemos leyes, la comunidad LGBT, los matrimonios igualitarios, las adopciones para las personas transgénero o también de la comunidad LGBT, es decir, homosexuales, esto no significa entonces que nosotros vamos a invisibilizar completamente la problemática. Al contrario, nos sirve para este tipo de temas, este tipo de discusiones, para poder ver qué tan lejos o qué tan cerca estamos de poder lograr este reconocimiento y poder decir, ok, ya no estamos discriminando a personas homosexuales, a personas transexuales, para poder lograr establecer otros tipos de familia. Y miren, por mucho que haya personas que puedan decir, no, pero es que nosotros no le estamos quitando la oportunidad a las personas, por ejemplo, transexuales, homosexuales, de que puedan tener hijos. Aquí en El Salvador sí, porque a pesar de que sí existen parejas homosexuales que viven juntas, tienen una dinámica de familia, pero no son reconocidas por el Estado. Entonces, no se les permite tener hijos porque, como les decía, si, como tenemos dos tipos de adopciones, una conjunta y una individual, por mucho que una de las personas de esta pareja homosexual diga, yo quiero adoptar, si la oficina para adopciones dice, ok, pero mire, usted con quién se ha relacionado, le preguntan a sus vecinos, etcétera, una trabajadora social le pregunta a sus vecinos y le va a decir, no, es que ella tiene una pareja y es otra mujer. Entonces aquí se detiene completamente el proceso, porque parece que la medida de poder establecer con quién va a estar bien este niño, niña, adolescente, que le van a poder dar la oportunidad de que tenga una familia, es la moralidad del Estado que nosotros tenemos en la actualidad. El hecho de decir, no, esto es completamente inmoral, cuando ni siquiera sabemos, no hay un estudio, y eso también ya se les había dicho, que pueda determinar cuál es el efecto que existe para los hijos que han crecido dentro de matrimonios homosexuales a largo plazo, porque únicamente tenemos alrededor de 7, 8 años más o menos que se puede establecer qué es lo que ha sucedido, el efecto que ha tenido, pero se estima que al menos deben ser 18 años, o sea, la mayoría de edad de estos niños, para poder establecer cuál es el efecto que podría tener. Entonces, básicamente estamos a ciegas queriendo retomar como esta idea tan conservadora que hemos tenido y simplemente invisibilizar el tema. Creo yo que es bueno traerlo a discusión. Es cierto, no tenemos normativa, pero esto es porque muchas veces se ha llevado al pleno y las diferentes configuraciones del pleno legislativo han decidido mejor archivarlo y decir, no, este tema no lo vamos a discutir, no se van a hacer diferentes modificaciones, ya sea al Código de Familia, a la Constitución, al tema que tiene que ver con los matrimonios igualitarios. Pero fíjense, esto no tiene que ver por el hecho de la ley como tal, sino porque, como les digo, estas diferentes conformaciones legislativas atienden mucho a temas religiosos y a temas de carácter moral. Y hay que entender que hay una separación entre lo moral, entre lo religioso y la ley. Y no estoy tratando de tener una concepción positivista del derecho, al contrario. Creo yo que como sociedad nosotros tenemos valores que queremos enlazar o que queremos lograr o que estamos aspirando a la perfección de la justicia, de la igualdad, de la libertad, etcétera. Pero esto no significa invisibilizar a otros. Esto no significa que entonces nos vamos a dejar llevar solamente por el hecho de, ok, prefiero, como yo soy heterosexual, mi proyecto de vida de casarme y tener hijos, se lo voy a traer a otra persona para que esta persona también lo haga igual. Lo tengo que imponer hacia los demás. Este tema nosotros lo veíamos en un curso que estábamos llevando respecto al género, pero en el tema de los abortos. Y decíamos, bueno, hay personas que son pro vida y hay personas que están a favor del aborto. ¿Cuál es el problema aquí?
que cada una de estas personas, ya sea pro vida o las personas que están a favor del aborto, están tomando su punto de vista y lo quieren imponer hacia la realidad de otra persona. Y aquí es donde está el error. Hay que entender que como abogados es muy posible que no estemos de acuerdo con los derechos que se le están reconociendo a ciertos grupos, a otras personas, y está bien, pero hay que entender que nosotros debemos defender esos derechos. Con esto creo yo que entendemos que los compañeros, los tres que intervinieron, tienen la razón en ciertos puntos y también hay otras cuestiones que les podemos discutir y es perfectamente válido. Ahora bien, esa es la discusión que siempre se ha generado respecto a la separación del derecho de familia con el derecho civil. ¿Cuánto de esto nosotros podemos decir que lo podemos dejar en la autonomía y cuánto de esto decimos no? Aquí vamos a necesitar la intervención del Estado. Y al menos se ha logrado como un equilibrio respecto ya en la práctica, respecto a cuánto interviene el Estado. Por ejemplo, en los casos de divorcio, alimentos, etcétera, ustedes ven que ahí existe una decisión, si fuera de mutuo consentimiento, por ejemplo, el divorcio. Las dos personas se quieren divorciar, perfecto, no hay ningún problema. Y aquí no se hace un estudio del equipo multidisciplinario, de una psicóloga, educador y un trabajador social, porque entienden que existe una autonomía de la voluntad de las dos partes a querer divorciarse. Pero cuando una de las dos partes dice, no, nos vamos a divorciar, pero por separación o ya sea por intolerabilidad de la vida entre los cónyuges, entonces ahí sí interviene el equipo multidisciplinario y va a su casa a entrevistarlo y usted tiene que ir a la torre judicial para ir al juzgado de familia para que lo entreviste el psicólogo y el trabajador social llega a su casa y le pregunta a sus vecinos, que ni siquiera usted no sabe ni a cuál vecino le va a preguntar, mire, y ellos todavía viven juntos, mire, y ellos, ¿cómo es la relación que han tenido? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo ha visto usted que se desarrolla esa dinámica familiar? Etcétera. Ahí no le está preguntando su consentimiento respecto a eso. Ahí el Estado está interviniendo de forma, digamos, no deliberada, pero sí de una forma que usted no tiene el control respecto a sobre lo que va a preguntar ni a quiénes le va a preguntar para tomar la decisión sobre quién debe tener a los hijos, sobre si existe o no causal para este divorcio o si es mentira lo que usted está llegando a decir ahí al juzgado. Entonces, hay como una cierta medida que en la práctica se ha logrado este equilibrio. Pero como les digo, al menos dentro de la teoría entendemos que sí es parte del derecho social. Entonces, a través de un ejemplo se puede decir que una persona es libre de poder decidir si quiere tener un hijo o no. Ahora, si lo tiene, se debe saber que ello trae aparejado ciertas obligaciones que deben ser cumplidas. De lo contrario, el sistema legal ya prevé determinados deberes y hay sanciones también para el incumplimiento de estos deberes y todo ello fundado en la responsabilidad y la solidaridad familiar. Es decir, de forma individual, con autonomía, con libertad, yo puedo decir, yo quiero tener un hijo y yo decido la forma en que lo quiero tener, si soy madre soltera, si formamos una familia nuclear, etcétera. Yo tengo la plena libertad de poder tener un hijo, pero no es como que yo diga, lo voy a abandonar o simplemente ya no le voy a dar alimentos, ya no lo voy a llevar a la escuela, porque este niño también tiene derechos y yo tengo obligaciones sobre este niño. Y el hecho de que yo me desentienda de estas obligaciones significa que el Estado me puede colocar una sanción a mí por abandono, por incumplimiento de los deberes de asistencia económica y alimenticia de este niño y otras sanciones más que ya vamos a ir viendo más adelante, porque no se trata simplemente de, bueno, es mi voluntad ya no querer darle alimentos a este niño, sino que el Estado también debe de velar por los derechos de este niño. Y esto basado en la responsabilidad que me genera a mí por el vínculo que yo tengo de este niño, por haberlo traído a la vida. Eso significa entonces que yo tengo obligaciones con él. Y también existe la solidaridad familiar. Bueno, no es mi hijo, es mi sobrino, pero yo no puedo dejar que abandonen a este niño. Es, por ejemplo, mi hermano y tal vez mis papás, está pequeñito este niño y lo han dejado abandonado. Bueno, es mi hermano o hermana, yo no lo puedo dejar abandonado. Es una cuestión de solidaridad familiar. Por ejemplo, esto sucede bastante que a los adultos mayores, a los abuelitos, los dejan simplemente abandonados, los van a dejar ahí afuera de los asilos,
y los dejan simplemente abandonados. Y tal vez yo estoy en la posibilidad económica y la voluntad de poder hacerme cargo de ellos, entonces perfectamente por una cuestión de solidaridad familiar yo lo puedo hacer. También en el derecho de familia como tal, en el marco de la Constitución, esto en el artículo 32 y 33 de la Constitución, se establece que tenemos una autonomía del derecho familiar y esto significa que lo único que puede faltar es la decisión política de nuestros legisladores para diseñar, aprobar y ejecutar una legislación y las instituciones necesarias para aquello que tendría que llenar un vacío legal que desde hace varias décadas clama su ubicación como un beneficio dentro de nuestra sociedad. Y es que también como sociedad nosotros podemos ver que hay un grupo bastante grande que no está a favor de las relaciones homoparentales, de la comunidad LGBT, de las adopciones por las parejas homosexuales, etcétera. Pero también hay otra gran parte de la sociedad que sí está a favor, o sea, al menos consideran que no les genera ningún tipo de problema, algún tipo de, ¿cómo podríamos decirlo? No les afecta en nada que existe este tipo de relaciones, entonces estamos ahí como en el medio. Pero al menos nuestro deber como abogados es velar por los derechos reconocidos a las personas, pero también por entender que existen minorías que también necesitan ser protegidas. Entonces, vemos que en la Constitución, la de 1983, que es la que está todavía vigente, hay un capítulo dedicado exclusivamente a la familia. Y a pesar de que nosotros tenemos un código de familia, es decir, un código específicamente para la regulación del derecho de familia, la Constitución también lo retoma. Y en el artículo 33 nos dice que la ley va a regular las relaciones personales, patrimoniales de los cónyuges entre sí y entre ellos y para con sus hijos, estableciendo derechos y deberes recíprocos sobre bases equitativas. Todo esto va a ser sumamente importante cuando estemos hablando de otros procesos, como es, por ejemplo, el matrimonio, también cuando hablemos de alimentos, cuando hablemos de temas como el cuidado personal, como la responsabilidad parental, etc. Ustedes van a ver ahí por qué es que tratamos de enfatizar tanto el hecho de que existan una igualdad entre los miembros de la familia y sobre todo que existen derechos y obligaciones. También nos dice que se van a crear las instituciones necesarias para garantizar su aplicabilidad y va a regularse asimismo las relaciones familiares resultantes de la unión estable de un varón y de una mujer. Para que ustedes vean que se vuelve a remarcar la idea de las relaciones heterosexuales y sobre todo relaciones cisgénero en el tema de la adopción. En este caso, creo yo, y esta ya es una opinión bastante personal, que nos quieren dejar bastante en claro que no es necesario que nosotros creemos, por ejemplo, no nos dice qué tipo de familia vamos a crear, pero sí nos dice quiénes van a ser los miembros en el sentido de que nos dice se va a formar sobre la base de relaciones heterosexuales. Y no hemos logrado, digamos, superar ese obstáculo para poder decir, ok, vamos a poder crear relaciones familiares que resulten de relaciones homosexuales. Hasta el momento no lo hemos logrado, sin embargo, creo yo que estamos, digamos, en las puertas de poder llegar a lograr. Vamos a ver si dentro de un par de años, pues se logra eso. Creo que esto ya también ya lo habíamos mencionado y también nos dice Manuel Osorio al referirse al derecho que se trata simplemente de una descentralización administrativa y política, es decir, crear un derecho de familia significa poder descentralizar el hecho de hablar solamente de lo económico, pero de carácter administrativo y de carácter político. También nos dice que lo independiente son el conjunto de normas e instituciones jurídicas de las ramas del derecho. Por eso les decía que cuando se hizo esta separación entre el Código Civil y el Código de Familia, no solo se trató de una cuestión meramente legal, o sea, solamente dentro de la ley, sino crear instituciones, una jurisdicción especializada para poder tratar este tema. Y al sugerir que el derecho familiar es un derecho autónomo, debe pensarse que no son simples reformas dentro del Código Civil, sino que es una
completa reestructuración, una nueva perspectiva de lo que nosotros vamos a entender por el derecho de familia. A tal punto que si ustedes hubieran podido leer lo que estaba establecido dentro del Código de Familia, se van a dar cuenta de que es completamente distinta la forma en que se percibe la familia dentro de lo que estaba en el Código Civil con lo que está dentro del Código de Familia. Porque ahora lo que se trata de poner atención especializada son principios. La unidad de la familia, la solidaridad familiar, la responsabilidad, la igualdad, la dignidad humana, la libertad de poder crear una familia, etc. Sobre esa base es que se establece el nuevo derecho de familia, o al menos es considerado bastante nuevo porque, como les dije, es de 1994. Por lo tanto, se establece que pues no es tan antiguo como lo es el Código Civil. Pero también es bastante criticable no solo lo disperso que se encuentra en las disposiciones que se regulan, sino que la división que existe entre lo que era antes del Código Civil con lo que es ahora el Código de Familia. Por ejemplo, en el inciso primero del artículo 52 del Código Civil dice que las personas son naturales o jurídicas. Son personas naturales los individuos de la especie humana, cual sea su sexo, su edad, perdón, sexo, estirpe o condición. Pero también nos dice en el inciso primero del artículo 72 del Código Civil que la existencia legal de toda persona se principia al nacer, y esto es al separarse, completamente de la madre. Y sí, las disculpas del caso debía decir separarse. Entonces, esto va completamente en contra de lo que dice la misma Constitución en el artículo 1, que dice que se reconoce a la persona humana desde el momento de la concepción, y esto se retoma dentro del Código de Familia. ¿En qué sentido? Pues bueno, se entiende que todos los miembros de la familia se van a reconocer justamente como se establece dentro de la Constitución. Por lo tanto, hay una contradicción entre el Código Civil y la Constitución y el Código de Familia. Pero como son leyes nuevas, relativamente nuevas, se entiende entonces que vamos a, y por una cuestión de jerarquía, que vamos a atender precisamente lo que se establece dentro de la Constitución y por consecuencia, como está en consonancia con el Código de Familia, a lo que se encuentra dentro del Código de Familia. Entonces, estas dos disposiciones entran en colisión, pero se entiende que en el Código de Familia esta regulación de las relaciones entre los sujetos van a ser entre sí y entre sus nexos familiares, y reconociendo a la persona desde el momento de la concepción y también con el completo respeto a la dignidad humana de cada uno de los miembros que conforman esta familia. También tenemos que en los países que ya cuentan con la legislación de familia, se han dado bastantes discusiones sobre la naturaleza jurídica de este Código de Familia. Hay muchos que consideran que es parte del derecho público porque consideran que existe un desplazamiento del Estado hacia una autonomía de la voluntad particular, era precisamente lo que estábamos hablando. Otros creen que todavía sigue siendo parte del derecho privado porque se afirma que existen características del derecho de familia propias, que son propias y diferentes del derecho privado, es decir, aquello que tiene que ver únicamente con las cuestiones del individuo, con la autonomía de la voluntad, pero respecto a aquello que tiene que ver con el individuo, y otra tercera rama que es, digamos, como una mixtura, no tanto del derecho privado, pero tampoco del derecho público. Por eso se forma, consideramos que el derecho de familia se forma desde el derecho social y está sujeto a la sociedad que representa los diferentes entes colectivos e impera la teoría de la reciprocidad de los derechos y las obligaciones para poder ejercer estos derechos. Entonces vemos que, por ejemplo, en el Código de Familia no podemos decir que existe una separación completa del Código Civil, en el sentido de que sí, viene el Código Civil y retoma algunas ideas, pero no todo es exactamente igual. Se tiene una nueva perspectiva de los principios que se colocan, en el cual va a estar siempre la familia, la unidad familiar, la solidaridad, la libertad, también aquello que tiene que ver con la reciprocidad de los derechos y las obligaciones. Y fíjense, estas ideas que yo les he estado marcando tanto, las vamos a retomar más adelante, sobre todo en las obligaciones para con los hijos, en las obligaciones matrimoniales,
y eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Y bueno, creo que con eso ya finalizamos el contenido de esta sesión de clase. Como les mencionaba en un principio, es bastante breve porque ya habíamos comenzado a hablar del tema de la separación que existe entre el derecho civil y el derecho de familia, pero esta vez lo estábamos viendo desde un punto de vista distinto. Así que no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Recuerden que vamos a trabajar el laboratorio 1 en la próxima sesión de clase presencial y ya les había dicho más o menos cuáles eran las indicaciones sobre cómo lo vamos a trabajar, cuáles son lo que ustedes deben traer, es decir, este esquema que yo les decía sobre las ideas principales y las hojitas para su laboratorio yo se las voy a traer, es decir, donde ustedes me van a escribir su ensayo, yo se las voy a traer porque van a estar numeradas y todo eso. Y la hojita, usted me va a traer una hoja de papel bond en blanco, normal, solamente con el esquema. Lo puede hacer usted a mano o lo puede traer impreso, no hay ningún problema. Al momento en que yo le dé la papeleta, usted me va a diseñar la hojita y yo me voy a cerciorar que únicamente traiga el esquema con el cual se va a guiar para poder hacer el ensayo. Usted va a tener 1 hora 40, el bloque completo, para poder realizar su ensayo y me lo van a entregar al final de esa 1 hora 40. No sé si hay alguna pregunta respecto a eso, alguna duda que ustedes tengan. ¿O está todo claro? Bien, entendería entonces que está todo claro. Si es así, nos quedaríamos hasta acá. Les agradezco mucho por sus participaciones y por su presencia en esta videoconferencia. Así que nos vemos en la clase presencial. Cuídense mucho y pasen feliz día. Bien. Sí, disculpe. Bien. Fíjese que yo creo que ya había pasado lista cuando yo entré, es que el link no me funcionaba, entonces no alcancé a escuchar, a pasarme lista. No hay ningún problema. Las personas que me han colocado su nombre en el chat, yo lo puedo agregar en la asistencia. Si hace falta alguien más, coloquen sus nombres acá y yo lo puedo agregar. No se preocupen, no hay problema. Bueno, gracias. Feliz día, cuídense mucho. Feliz día.